Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de Asufin en el que vamos a hablar de qué hacer con vuestros ahorros. Vamos a dejar un par de minutos para que os vayáis conectando, que ya vemos que os estáis conectando todos los que os habéis inscrito, que habéis sido muchos los interesados en este tema. Como sabéis, pues vamos a hablar de qué podéis hacer con vuestros ahorros, dónde invertir, qué riesgos conlleva y también el por qué nos resulta tan difícil ahorrar, ¿no? Lo vamos a hacer con Antonio Gallardo, que es responsable de estudios en Asufin, y con Paula Papp, que es directora asociada en la práctica de estrategia de Frontier Economics. Ahora os les daré paso porque van a hacer los dos las ponencias y luego, como siempre y como ya sabéis, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde responderemos en directo todas vuestras dudas. Y para que sea sencillo y no nos dejemos ninguna pregunta en el tintero, os vamos a pedir que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas, que lo encontréis aquí debajo en vuestra pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic y allí es tan sencillo como escribir vuestra pregunta. Lo hacemos así porque si nos lo hacéis en el chat, nosotros en el chat también os vamos a ir poniendo información sobre los ponentes, sobre la información que vayamos teniendo durante el webinar y es posible que se nos pierda alguna. Entonces, como no nos queremos dejar ninguna sin responder, si nos lo hacéis en el menú de preguntas y respuestas, os lo agradecemos. Además, también lo recordaré al final del webinar, pero quiero recordaros que la semana que viene, el día 4 de marzo, tenemos un evento híbrido que lo hacemos tanto online como presencial en el Ateneo de Madrid para reflexionar sobre la brecha de género con motivo de la semana del 8 de marzo. Así que si queréis acompañarnos, lo podéis hacer tanto online como de forma presencial. Os vamos a dejar luego también en el chat el enlace para que os podáis registrar y estaríamos encantados de que nos acompañéis ese día. Así que yo creo que ya sin más dilación, ya vemos que sois muchos los que os habéis conectado. Tengo por aquí a Paula, que ya, como os comentaba, es Paula Papp, es directora asociada en la práctica de estrategia de Frontier Economics. Y también tenemos por aquí a Antonio Gallardo, que es responsable de estudios en Asufin. Así que os dejo con ellos. Primero va a empezar Antonio con su parte y luego pasará Paula a hacer también su ponencia. Y después volvemos y hacemos las preguntas y respuestas. Así que esperamos que os resulte muy interesante y os dejo ya con ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara, por la presentación. Seguro que algunos ya me conocéis de otros webinars. Soy como Antonio Gallardo, que realizo los estudios en Asufin, ¿no? El responsable de sus estudios. Nada, pues hoy vamos a un tema pues, muy trascendental, ¿no? Que es el ahorro. El ahorro, si me permitís, en primer lugar voy a compartir mi presentación para verlo mejor. A ver, que tengo muchas ventanas aquí. El ahorro, que bueno, todos conocemos su trascendencia, pero que bueno, pues lo que tenemos es que a veces hablamos de forma muy ambigua o de forma muy general sobre qué es el ahorro, ¿no? Entonces, mi objetivo es no solo ver esa importancia que tiene el ahorro, sino la importancia de ahorrar bien. Y ahorrar bien no es solo ahorrar mucho, porque a veces ahorrar mucho puede ser innecesario si detrás de ello nos trae, por ejemplo, importantes sacrificios en la vida, porque siempre tener un colchón financiero es importante, sino ahorrar de forma adecuada, ¿no? Y ahorrar de forma adecuada pensando en qué nos dirigimos a la hora de ahorrar, ¿no? Bueno, pues aquí están los puntos básicos que vamos a comentar y que no dejan de ser una introducción, esperando luego un rico turno de preguntas y que sobre todo, pues bueno, pues nos hagan ver, aunque sean a veces cosas que veamos que son lógicas y que son obvias, pues la realidad en la que debemos movernos con el objetivo es eso, conseguir maximizar toda una serie de objetivos. Entonces, en primer lugar, es este planteamiento que ya he introducido. ¿Existe solo un tipo de ahorro o existen muchos ahorros distintos, ¿no? Y la importancia de fijar objetivos en el ahorro. Sobre esta diana, ¿no? que he puesto, pues tenemos diferentes cosas que el ahorro puede cubrir. Puede cubrir irme de viaje sin tener que endeudarme, puede cubrir la entrada de un piso, ese 20% que no cubre la hipoteca. Comprar acciones o fondos de inversión, pues también es una forma
de no destinar dinero para nuestro consumo, nuestro uso y llevarlo pues a un producto financiero, arreglar mi coche si se ha averiado, también es ahorro y, por supuesto tener dinero a la hora de jubilar para complementar esa pensión y nuestro estilo de vida también es ahorro. Y con eso ya es el primer planteamiento, es decir, nos estamos moviendo en cosas que son muy diferentes. Es muy diferente sacar dinero de una cuenta para cubrir un arreglo de un coche que no teníamos imprevisto, a marcarme que voy a comprar una casa dentro de 3 años y voy a intentar ahorrar esa entrada del piso o que me voy a jubilar dentro de 30 y quiero mantener mi estilo de vida. Y eso es lo que nos introduce a lo más relevante, que es lo que intento trasladar, ese mensaje que intento trasladar en este webinar de hoy. Ay, perdón, que me he ido hacia atrás, un segundito, que me he ido hacia atrás. Un segundo. Eh, que al final esos productos, esos objetivos juegan con características que son muy distintas. Es muy distinto un fondo de inversión con una cuenta corriente, aunque sean dinero y que sea dinero que, bueno, que podemos hacer líquido. Es muy distinto un depósito a plazo fijo a comprar una vivienda, ¿no? Entonces, tenemos diferentes objetivos, pero esos objetivos tenemos que moverlos o están definidos por diferentes características, ¿no? Aquí os hago una pregunta, ¿qué es lo más importante en cada momento? Porque en cada momento hace que esas características al final las sopesemos y que movamos cada una de ellas dando una importancia mayor a unas a otras. Y aquí juego esta triada, ¿no? Que son muy clásicas, ¿no? Dentro de la economía, que es la rentabilidad, que es el riesgo y que es la liquidez. Si la rentabilidad, todos queremos, el problema que tienen, y ahora lo vemos, es que chocan muchas entre ellas. La rentabilidad, que es lo que iba a comentar, todos queremos la mayor rentabilidad posible. Pero la rentabilidad, por ejemplo, choca mucho con el riesgo. Tiene mayor potencial en el largo plazo invertir, por ejemplo, en bolsa que tener un plazo fijo a un 2%. Pero pero el riesgo que puedo tener si yo invierto en bolsa es mucho mayor. Es decir, yo juego a tener una mayor rentabilidad, pero tengo que tener mayor riesgo. Tengo un mayor riesgo para conseguirla. Y tengo que ver si lo asumo, porque también existe una aversión al riesgo de cada uno que es propia, que, es que también tenemos que jugar con ello. Se dice, por ejemplo, que el español es muy conservador. Bueno, pues puede ser, tenemos una tradición muy conservadora en el ahorro, en el sentido que primamos, por ejemplo, el ladrillo. Pero el ladrillo, si vamos mucho más allá de lo que es la vivienda habitual, pues también es un producto que tiene riesgo y tiene fluctuaciones, como vimos, por ejemplo, con la crisis de la burbuja financiera del 2008-2012, ¿no? Y juega otra, que es la liquidez. Normalmente, muchos productos que nos ofrecen una mayor rentabilidad tienen ciertas limitaciones a que retiremos todo el dinero, ¿no? Entonces tenemos que jugar con estos tres conceptos y son los que nos van a definir muy bien los objetivos que tenemos. Y yo soy, y de otros webinars me conoceréis, que soy de los de planificación. Creo que la planificación financiera, la planificación de nuestro día a día es fundamental. Y así también es la planificación del ahorro. Y existe un ahorro, ahora lo veremos, que tiene tres etapas distintas. Existe un ahorro a corto plazo, existe un ahorro a medio plazo y un ahorro a largo plazo, que además debe funcionar como vasos comunicantes en el sentido en el cual antes de cubrir mi ahorro a medio plazo, tengo que cubrir mi ahorro a corto plazo. Y antes de cubrir mi ahorro a largo plazo, tengo que cubrir mi ahorro a medio plazo. Es decir, tenemos que marcarnos estos objetivos porque las necesidades, siendo todas importantes y algunas incluso a largo plazo pueden serlo incluso más, es decir, tener una vivienda es una necesidad fundamental, pero que muchas veces cubrir un imprevisto, que se nos haya roto ese coche que hemos hablado antes, que puede ser nuestro medio, ¿no?, de llevarnos al trabajo. Si no tenemos cubierto eso y tenemos todo metido en un plan de pensiones que no podemos vender, para hacerlo, tendríamos un problema. Entonces, el paso lógico es que vayamos haciéndolo de forma secuencial, con corto, medio y largo plazo. El ahorro a corto plazo lo defino aquí de una forma muy básica, pero que es fundamental. Es el ahorro imprescindible para cubrir imprevistos.
Al final, los imprevistos surgen en cualquier momento y necesitamos pues, tener un ahorro en el cual, de las tres características que hemos visto antes, la liquidez prime por encima de la rentabilidad y por encima del riesgo. Tienen que ser productos, un ahorro muy importante. eh, Se define de diferentes formas. Hay gente que dice que con 6 mensualidades de tu salario es un ahorro suficiente. Yo creo que puede ser un poquito más. Lo que busca es eso, que nos ayude en cualquier problema que puede ser muy puntual, pues esta avería que hemos dicho, pero también puede ser más importante. Imaginemos perder un empleo y que tengamos una prestación de desempleo que no cubra la totalidad de nuestros gastos. Pues necesitamos ese colchón que nos permita adaptarnos a ese cambio de vida hasta que volvamos a la realidad, ¿no? Los depósitos y las cuentas son los productos adecuados. Yo por eso, desde esta casa, hemos incidido mucho en la importancia que tiene que se remunere el ahorro, que hemos visto estos años que han subido los tipos de interés, nos cobran más por las hipotecas, nos cobran más por los préstamos, pero no nos dan ese ahorro. Y que ese ahorro tiene, no solo es porque los bancos dicen no remunero porque no tengo ese dinero, sino que hay que tener en cuenta la función social de ese ahorro. Si queremos incentivar un ahorro que sea un colchón, tiene que ser un ahorro remunerado. Es decir, aunque me des un 2%, que es poco dinero, pero por lo menos ese dinero, mientras que no lo necesito para cubrir este imprevisto, que nos genere pues, una rentabilidad. Pero aquí lo importante es eso, la liquidez. Productos inmediatos, una cuenta remunerada, podemos sacar el dinero cuando queramos, y un depósito, lo máximo de penalización que tenemos es los intereses que hayan generado. Con lo cual, al final, estamos preservando ese capital y que podemos disponerlo cuando lo necesitemos, pues eso, para cualquier imprevisto. Pero es importante que nosotros cuando negociemos intentemos que esas cantidades de dinero que tenemos en estos productos sean rentables, porque, bueno, pues es una forma en la cual, mientras que no lo necesitemos, por lo menos que esté generando ciertos rendimientos. El ahorro a medio plazo es un ahorro especialmente centrado en objetivos. Es cierto que muchas veces muchos bienes y muchos servicios los podemos, no hace falta que los hagamos con ahorro, los podemos contratar con mucha financiación. Incluso cosas que hasta hace unas décadas eran bastante impensables. Pensemos, por ejemplo, en las vacaciones. Hace 20, 25 años muy pocos pensaban en financiarse unas vacaciones o financiar las compras de Navidad que se cubrían con la paga de Navidad o con el dinero que tuviera ahorrado para podernos irnos a ellas. Es cierto que podemos hacer eso, pero también no deja de ser cierto que tiene un coste y que a veces esos costes son elevados porque estamos hablando de fórmulas de financiación a través de préstamos personales o incluso tarjetas que superan en muchas ocasiones el 20% de tipo interés efectivo de detalle, ¿no? Por todo ello, eh, hay ciertos productos como los seguros de ahorro, los SIALP y los CIALP o los PIAS que tiene una vocación no tanto, como veremos en largo plazo, de tener, por ejemplo, grandes capitales que invertimos, sino de constituir capitales a través de aportaciones. Y que son ideales para lo dicho, es decir, objetivos a medio plazo, pero pueden ser más grandes o más pequeños. Para el viaje soñado a Estados Unidos, a América, para tener esa entrada para el piso, para comprarnos un coche de segunda mano o por lo menos a veces, si no de forma completa, no depender en la totalidad de lo que son los tipos de interés o la financiación en esos préstamos, ¿no? Aquí lo que basamos es un ahorro que se basa más en aportaciones periódicas, que podamos nosotros, igual que también es bueno que lo hagamos en cuentas remuneradas a la hora de constituir este primer ahorro para imprevistos, que tratemos, por ejemplo, el ahorro como algo obligado, ¿no? Como un gasto más, ¿no? Hay muchos métodos para ahorro, pero yo creo que no hay mejor método que el de tener nosotros mismos un control de nuestros gastos y forzarnos a que todos los meses, no a final de mes coger los sobrantes, sino intentar hacer lo contrario. Que según cobremos, retirar una parte de ahorro una parte de ese dinero que vaya a ahorro, ¿no? Entonces son aportaciones periódicas, pero las cuales exigimos una mayor rentabilidad y que podemos renunciar a cierta liquidez, ¿no? Es algo muy típico, por ejemplo, en los seguros de ahorro que en los primeros meses o el primer año de constituirlos
puedes hacer retiradas parciales, pero no puedes hacer una retirada total, ¿no? A cambio, claro, tenemos que exigir más y tenemos que exigir que nos den una rentabilidad un poco superior, ¿no? Y por último, pues vamos a lo que es el ahorro más complejo, pero en el cual también tenemos más alternativas y que, bueno, pues el que generalmente también el español tiene un poquito más de miedo de hacerlo, ¿no? Que es el ahorro a largo plazo, ¿no? Al final, el ahorro a largo plazo, lo que primamos es una mayor rentabilidad, ¿no? Con lo cual debemos tener un mayor juego con riesgo y podemos jugar con todo tipo de instrumentos, ¿no? Es un ahorro finalista, en el sentido en el cual, aunque podamos utilizar el dinero cuando queramos, sobre todo está pensado en garantizarnos, pues eso, un ritmo de vida adecuado, pensando en el cual nosotros nos movemos en unos estándares de una esperanza de vida cada vez mayor, en la cual nos permite mayores actividades, ¿no? En el cual, sin poner en duda, ¿no?, el sistema de pensiones, es cierto que vamos a sistemas en los cuales lo aportado, la relación entre lo aportado y lo recibido, pues es menor, ¿no? Y no queremos renunciar a ello. Claro, aquí también hay que tener en cuenta que en el momento en el que nos metemos en figuras de riesgo, pensemos en un fondo de inversión o pensemos en invertir en acciones, a veces se nos escapa también de las manos. El ahorro a corto plazo es un ahorro fácil de gestionar por todos. Porque al final nuestro objetivo es ir al banco, movernos, preguntar en diferentes entidades y conseguir el que nos ofrezca mayores rentabilidades. Pero a la hora de elegir productos que vayan a largo plazo, a veces se necesita un mayor asesoramiento, pero también existe una gran gama para diversificarse. Con lo cual hay que perder el miedo a este mismo. Es un ahorro que además ajustamos en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, alguien que le quede 40 años para jubilarse y lo que quiere es ahorrar comprando acciones o invirtiendo en fondos, buscando la mayor rentabilidad. Puede permitirse, siempre que sea un dinero que no necesitemos, porque hemos cubierto, como ya he indicado, las anteriores fases, siempre puede pedir pues eso, asumir productos de riesgo, de bolsa, empresas tecnológicas, farmacéuticas, y que de repente haya un problema financiero que nos tengamos 2 o 3 años de caídas. ¿Por qué? Porque piensa que en ese horizonte de 30 o 40 años, pues esas caídas se compensarán. eh, Aunque hay un dicho muy claro que viene en todos los folletos y que debemos tener en claro y que tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan futuras, lo que sí es cierto que si vemos, por ejemplo, series históricas de bolsa, vemos que a largo plazo son inversiones que consiguen un rendimiento alto. ¿Y cuando digo esto de ajustarse? Porque es muy distinta esta misma persona cuando tiene 30 años a cuando tiene 60. Cuando tiene 60, lo que tiene que es analizar muy bien qué es lo que ha conseguido, qué dinero tengo y toca consolidar esas ganancias. Con lo cual, es un ahorro que es a veces complejo, en el cual no es malo, todo lo contrario, que pidamos asesoramiento, que ese asesoramiento supere muchas veces a lo que es el banco y busquemos asesores financieros independientes, que es una figura poco utilizada en España, pero que está regulada y hay una lista de ellos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el sentido que nos dan consejos, pero no invierten por nosotros, y que consigamos con ello, pues eso, conseguir unos objetivos que se amoldan en el tiempo y se amoldan a nuestra realidad personal. Al final, el ahorro a largo plazo puede utilizarse antes si necesitamos ese ahorro, nuestros hijos se han emancipado y queremos darles y ayudarles. Y hemos constituido un capital en 30 años, pues podemos usarlo. Es decir, al final es un ahorro que es flexible y que es muy adaptable. Entonces, como conclusiones, en esos consejos que son básicos, pero que espero que hayan servido de reflexión, es que en primer lugar debemos cubrir los objetivos, como he dicho, del plazo más corto al plazo más largo. No pensemos en la jubilación si no tenemos nada en una cuenta remunerada o guardado para que si nos pasa cualquier cosa no podamos hacer frente a ellos. Invertimos en acciones y resulta que esas acciones han caído un 30% en ese año, pues el resultado que podemos tener es que necesitamos ese capital y hemos tenido un menoscabo, con lo cual pensemos en el mismo. Fijemos siempre objetivos.
Y fijar objetivos no significa ser rígidos, ni mucho menos. Los objetivos se pueden cambiar a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo, pero es importante ponerse esas metas para, como digo en el siguiente punto, tratar el ahorro como un gasto, como algo obligatorio, ¿no? En la medida que podemos. Sabemos que los más jóvenes lo tienen muy complicado, porque cubren ciertos gastos que son muy relevantes, como es el acceso a la vivienda, que cada vez es más complejo, con unos salarios que en el arranque de la vida laboral no suelen ser muy altos. Pero en el momento en el que podamos, intentemos hacerlo, aunque sea poco. Encontrarnos, por ejemplo, a los 50 años ya con un capital constituido ayuda mucho a que nosotros luego hagamos pues, esa palanca, ¿no? Para que multiplicar y conseguir rendimientos, ¿no? Y eso es lo que hace que al final ajustemos esos objetivos, esos productos a nuestras necesidades personales. Hablaban al principio de esa aversión al riesgo. Si no nos gusta, no queremos perder, pues busquemos productos que nos garanticen ese capital, pero dentro de esa gama de productos que nos garanticen ese capital y que hagamos esas aportaciones, siempre busquemos conseguir el mayor objetivo. Aunque como resumo la fase final, asumir riesgos a largo plazo para conseguir una mayor rentabilidad es algo que debemos pensar, pero claro, es fácil pensarlo en el momento que tenemos cubierto por lo menos contingencias que pueden ocurrir más en el corto plazo. Nada, muchísimas gracias y dejo por aquí el paso eh, a la siguiente persona. Muchas gracias, Antonio. Y sí, ya vemos por aquí también a Paula, así que os dejamos ya también con la parte de Paula y luego pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Clara. Bueno, mi rol es continuar un poquito con lo que acaba de decir Antonio, ¿no? Voy a compartir también unas slides para ir acompañando la presentación. Déjame ver que pueda compartirlo bien. Creo que ahí está. Vale, perfecto. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio y con la necesidad de pensar en todo este tipo de cuestiones de corto, medio y largo plazo. Nosotros, yo trabajo, como decía Clara, en Frontier Economics, somos economistas y también pensamos mucho sobre este tipo de cuestiones y asesoramos a distintas entidades financieras y a empresas sobre cómo decidir sus decisiones de inversión, ¿no? También. Pero pero una de las cosas que nos enfrentamos cuando, por ejemplo, trabajamos en muchas investigaciones de qué está pasando en ciertos mercados financieros, es que si bien hay muchas ofertas de productos de inversión y esté claro que es bueno ahorrar para nuestro futuro y es bueno tener ese colchón que nos ayude a pasar bien nuestra jubilación, etcétera, ¿no? Nos cuesta muchísimo hacerlo. ¿No? Y nos cuesta, quizás al mismo nivel que a lo mejor nos cuesta ir al gimnasio o nos cuesta hacer dieta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Pues pasa que algo que se estudia mucho en economía conductual, que es una de las cosas que trabajamos nosotros, que es la brecha entre la intención y la acción, ¿no? O sea, lo que vemos es que tú puedes tener las mejores intenciones del mundo de ponerme en forma, de bajar de peso, de hacer ejercicio, de comer mejor, etcétera, y quieres conseguir el resultado, y perdón si es, es una forma de expresarlo un poco antigua, pero un resultado mega guay, ¿no? Un resultado súper bueno que quiero conseguir, ¿no? Estar más en forma o ahorrar o gestionar más activamente mis ahorros, etcétera. Pero hay una brecha que ponemos ahí, brecha ardiente del lo voy a hacer más tarde, o qué pereza, esto es re difícil, me cuesta un montón centrarme y ponerme a mirarlo, o no sé a dónde preguntar, no sé qué tipo de cosas mirar, o qué pasa si me equivoco, ¿no? Hay un montón de elementos que nos llevan a que al final las mejores intenciones no se trasladan en conseguir esos mejores resultados. Y eso son cosas que se han estudiado a lo largo de estos años, incluso supervisores como la autoridad financiera, por ejemplo, en Reino Unido, cuando analiza el por qué, a pesar de haber mucha oferta de productos y servicios financieros disponibles, la gente o no hacemos el mejor uso de esos productos y servicios financieros, por qué no gestionamos bien nuestro dinero, por qué hay un montón de dinero que se queda en las cuentas corrientes y no se ahorra suficiente para la jubilación, por ejemplo. Y lo que vemos es que para llegar a final a que
la oferta se traslade en que lo usamos bien, o sea que hay demanda. Hay tres básicamente pasos, ¿no? Que es como un marco que se usa muchas veces para analizar cuáles son las barreras que podemos tener a actuar, ¿no? A hacer cosas. Y el primer paso es acceder a la información. Y acceder a la información no es solamente que no tengamos capacidad de tener esta información que nos acaba de explicar Antonio, por ejemplo. Probablemente todos tenemos acceso a la información que está, pero muchas veces es que simplemente no le prestamos atención o no nos interesa realmente. Nos interesa más pensar en qué coche es el que queremos comprar más que cómo ahorramos para nuestra jubilación en el futuro. Y eso está ligado a muchos elementos. O sea, y a qué le prestamos atención depende mucho de nuestro momento vital, de qué es lo que nos está pasando en esta parte de nuestra vida, qué preocupaciones tenemos, etcétera, que condicionan mucho dónde nuestros, básicamente, cerebro se enfoca, ¿no? No sé si a vosotros os pasó, pero yo cuando estaba embarazada de mi primer hijo, pues de repente empecé a ver carritos de bebés por todos lados. Y antes no veía ningún carrito de bebé, pero claro, cuando estaba preocupada de qué carrito, qué coche de infantil o qué coche de bebé iba a comprar, pues ahí de repente empezaba a ver coches por todos lados, ¿no? Generalmente lo que nos pasa con los productos financieros es que es algo que en general a la gente nos da pereza, porque lo que nos interesa al final es pensar en qué casa nos vamos a comprar, qué coche nos vamos a comprar, cuáles son las cosas que nos generan retribución o beneficios a corto plazo, ¿no? Y cuando tú le preguntas, por ejemplo, a alguien qué está dejando de tener por comprarse algo, un coche en el concesionario, pues piensa en otro modelo de coche o piensa en, pues nada, porque si no tendría el dinero ahí en el banco. Y no piensa realmente en que lo que estás dejando de tener a lo mejor es una mejor vida en el futuro, una jubilación eh, en mejores condiciones, ¿no? Entonces, una de las primeras barreras que tenemos justamente al actuar, a tanto a ahorrar como a gestionar activamente ese ahorro, es cuánta atención le ponemos a estas cosas. Y la otra barrera es la inercia, ¿no? La inercia al final nos lleva a no hacer nada. ¿Cuál es el default? Pues nada, mi salario se va cobrando en mi cuenta, yo voy gastando las cosas que me hacen falta, y si me sobra, me sobra, y si no me sobra, pues no me sobra, ¿no? Y entonces al final la inercia o el default es no hago nada, y entonces no gestiono activamente mi dinero, ni pienso en cuánto tengo que ir ahorrando para mi jubilación, ni pienso en cómo esa parte que decía Antonio, que estoy totalmente de acuerdo, en cómo podemos hacer esas aportaciones periódicas, considerarlo como una obligación, etcétera, pues el día a día nos lleva a que al final eso no pasa. ¿Vale? Y por otro lado hay tantas opciones que a veces hay una cosa que se llama el exceso de información, el exceso de opciones, ¿no? Que nos lleva a que al final a lo mejor nos aturullamos, en la misma medida en que cuando vamos a un MediaMarkt y vemos, no sé, 500 opciones de planchas, pues no sabemos qué plancha comprar. Pues cuando vemos las distintas opciones que tenemos para invertir, pues nos quedamos paralizados y al final terminamos decidiendo no hacer nada. Entonces, tenemos distintos elementos, ¿no? En qué nos centramos, qué cosas analizamos, cuáles son las ventajas, los inconvenientes, esa preponderación que le damos al beneficio hoy, que no pensamos que el ahorro nos va a generar beneficios en el futuro, o que aunque pensemos que nos va a generar beneficios en el futuro, estamos sesgados por el hecho que simplemente pensamos que el futuro será mejor, ¿no? En el futuro todos eh, estaremos más en forma, estaremos más delgados, ejercitaremos más, ganaremos mejor, no tendremos problemas financieros, o sea, tendremos a ser muy optimistas en general sobre nuestro futuro, y eso nos hace, pues, a lo mejor ser menos activos en cómo ahorramos y cómo gestionamos nuestros ahorros ahora en el presente. ¿Vale? Y esos elementos un poco los podemos encasillar o estructurar en qué información tenemos disponible, cómo analizamos la información y cuáles son los factores que valoramos o no valoramos de las decisiones que tomamos, y luego hasta qué punto hacemos cosas, ¿no? Y el qué punto hacemos cosas pues tiene que ver también con cuáles creo que son los beneficios y cuáles son los riesgos que puedo tener, y hasta qué punto tengo miedo más de equivocarme y arrepentirme de lo que he hecho que de básicamente no hacer nada, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa que, pues, tengo miedo de invertir a largo plazo en un producto que tiene más riesgo,
pues mejor lo dejo en la cuenta, no vaya a ser que mañana el valor en bolsa de este producto pues baje y termina perdiendo, y me arrepienta de haber tomado esa decisión. Sobre todo creo que generalmente tendemos a arrepentirnos más de las decisiones proactivas que hemos tomado que de las decisiones básicamente por inercia o reactivas. El no hacer nada, generalmente lo vemos como una no decisión, cuando realmente es una decisión de no hacer nada, ¿no? Y entonces terminamos haciendo menos de lo que idealmente deberíamos hacer. ¿Por qué se debe, por qué, o qué efectos, qué elementos nos están afectando en todo esto? Pues hay una cosa que es básicamente cómo pensamos. Y muchas veces, tanto en la forma en la que nos consideramos a nosotros mismos, como la forma en la que las entidades financieras, por ejemplo, o los asesores financieros piensan que actuamos, consideran que somos más racionales de lo que realmente somos, ¿vale? A mí no me gusta del todo somos más racionales de lo que, de lo que realmente somos menos racionales de lo que realmente somos, porque tiene una razón de ser, ¿no? Que tampoco podemos estar todo el tiempo preocupándonos de absolutamente todo y siendo súper meticulosos en cómo analizamos absolutamente todo, porque si no terminaríamos el día agotadísimos. ¿Vale? Pero básicamente sí que se ha estudiado y el autor de este libro, Thinking Fast and Slow, para los que no lo conozcan, es Daniel Kahneman, que recibió un premio de economía hace ya algunos años. Fue el primer psicólogo que recibió premio de economía. Básicamente cuando pensaba en cómo pensamos o cómo tomamos decisiones las personas, lo estructuraba en dos sistemas, ¿no? Identificó como dos sistemas. El sistema 1, que es un sistema rápido, inconsciente, automático, donde básicamente tomamos decisiones sobre la marcha, ¿vale? Que pensad, por ejemplo, cuando vais conduciendo por una carretera o por una autopista sin mucho tráfico, pues no vais pensando en cuándo cambiáis la marcha o cuándo aceleráis, cuándo frenáis, ni cómo giráis o usáis el volante, ¿no? Pero cuando pasa algo que nos pone en alerta, pues se activa el sistema 2, ¿vale? Si aparece de repente un animal en la carretera, pues de repente es como que todo empieza a ir más lento, como que tomamos decisiones más conscientes, como que nos acordamos mucho más de esos momentos. Pues está estudiado que básicamente el 98% de las decisiones que tomamos es con el sistema 1, el sistema rápido, inconsciente, automático, ¿no? Y ese sistema rápido, inconsciente, automático está relacionado o está condicionado por ciertas estructuras que tenemos en nuestra forma de pensar, ciertas asociaciones, cómo nos afectan la información que nos han dado a priori, es lo que se llaman sesgos cognitivos, ¿vale? O como nosotros le decimos, rasgos del comportamiento, que determinan o pueden llevar a que, por ejemplo, en decisiones financieras, donde no tenemos esa experiencia de aprendizaje-error, como pueden ser en otras cosas en la vida, como andar en bicicleta, terminemos tomando decisiones que no son nuestro mejor interés, ¿no? Que sean decisiones que realmente no son buenas para nosotros. Y hay veces que como nos pasa a todos, cuando nosotros hablamos de nuestro propio libro y cuando estamos pendientes de las cosas de las que sabemos, generalmente tendemos a pensar que todo el mundo analiza esas cosas de forma muy consciente, muy racional, ¿no? Y hay muchas veces que en la forma en la que los productos financieros o servicios financieros se estructuran es pensando que la gente va a ser sumamente racional y va a usar el sistema o que los clientes de esas entidades van a usar el sistema 1 para tomar esas decisiones de forma consciente y racional. Y lo que vemos con el ahorro es que no pasa eso. Las decisiones, por ejemplo, de ahorro e inversión, muchas veces son con el pensamiento automático. Esto que decía de que al final el ahorro muchas veces es por inercia, de que al final termino ganando más de lo que gasto y pues por lo tanto ahorro. Y si no hago, y si no hago activamente algo, pues a lo mejor no ahorro nunca, ¿no? Y no siquiera pienso en eso hasta que llega el momento en el que necesito el ahorro para algo y me llevo la mala noticia de que al final no tengo colchón para hacer las gestiones que necesito. Hace años hicimos un estudio sobre cómo la gente pensaba sobre el ahorro y sobre la inversión, y al final lo que nos encontramos es que son muy pocos los que realmente piensan en invertir y cuál es la rentabilidad de la inversión, y la mayoría de nosotros somos más bien como ardillitas, ¿vale? Y ardillitas que no coleccionan piedras como la foto, pero no encontramos foto de que fuera una colección de
de almendras o de nueces o de alimento de ardilla, ¿vale? Pero básicamente lo que nos gusta y lo que nos genera retribución muchas veces del ahorro es simplemente ver que la pilita de ahorro o que el saldo en nuestra cuenta va aumentando. Y el hecho de cuánto es el interés que tiene esa cuenta, pues se pierde dentro de todos los movimientos que tenemos en nuestras cuentas, ¿no? De que al final hemos pagado cosas, tenemos recibos domiciliados, tenemos nuestros ingresos que han entrado en la cuenta, etcétera, y terminamos no prestando tanta atención a cuál es la rentabilidad, sino que lo que nos interesa es la pilita esa que va aumentando. Con lo cual, muchas veces, a la hora de pensar en los ahorros, desde el punto de vista quizás de las entidades financieras se deberían preocupar en cómo hacemos para que seamos menos ardillas y más inversores, ¿no? Y podemos hacer que en lugar de tener el foco en cuánto es el saldo que tiene mi cuenta, pues también tengamos foco en qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal con tu cuenta. Tenés demasiado dinero en esa cuenta para lo que son tus necesidades de corto plazo y deberías invertir más en largo plazo. Podemos tener alguien que nos ayude a identificar ese tipo de problemas y que por lo tanto pues, nos ayude a mejorar la forma de gestionar. La otra cosa que nos pasa es que también a veces lo que decía de MediaMarkt, ¿no? Es como que hay demasiadas opciones, ¿no? Y al final cuando nos hablan de los CIALP, los PIAs, etcétera, pues a lo mejor nos llevamos las manos a la cabeza de, bueno, son todas estas opciones que hay, qué hago, cuál es el que me conviene a mí, no lo sé, hasta qué punto me quedo quieta, parada y lo dejo en un depósito o compro una casa que lo veo más tangible y ya está, ¿no? Y entonces ahí sí que es bueno parar y a lo mejor dejarse asesorar un poco de cuál es lo que me conviene a mí, dado mi situación. Porque tanta variedad de opciones muchas veces nos puede llevar a aturullarnos y a no actuar por miedo a equivocarnos o a arrepentirnos. Con lo cual, pues quizás como un poco conclusión de todo esto es que hay muchos elementos, y estos son simplemente dos, que nos afectan a la hora de poder ahorrar bien y gestionar bien nuestros ahorros, ¿no? Eh, Hay ciertas acciones que podemos tomar, ¿vale? Ciertas cosas que podemos hacer para mejorar esa toma de decisiones, para mejorar cómo ahorramos y cómo invertimos nuestro dinero. Y también sería bueno que nos ayuden, ¿no? A romper esas barreras para gestionar mejor nuestros ahorros y que cuando hablamos de servicios financieros, pues sea un servicio, ¿no? Y no solo una serie de productos que tenemos ahí, como si fuéramos a un supermercado y tengamos que elegir cuál es la leche que queremos para nuestros ahorros, porque son productos complejos, son productos difíciles de entender, que tienen que estar adaptados a nuestra necesidad y que muchas veces no sabemos exactamente cuáles. Pero desde el punto de vista de qué es lo que podemos hacer nosotros directamente para mejorar esa forma de actuar con nuestros ahorros y nuestra inversión, quizás el tipo de recomendaciones que se pueden hacer son parecidas a cómo puedo actuar para mejorar mi salud física, ¿no? Y es intentar pues que el comportamiento sea, por un lado, lo más automático posible, ¿vale? O sea, el fijar objetivos, por ejemplo, alcanzables para periodos determinados y sobre todo hacerlos públicos, o sea, contarles a tus amigos, a tu familia que tenés estos objetivos, te auto-obliga un poco más a cumplirlos, ¿no? Si yo digo, tenía un amigo que se fijó el objetivo de hacer un maratón en el año que empezaba, ¿no? Y entonces le contó a todo el mundo que iba a hacer un maratón y claro, ya después era difícil, o le pesaba decir, pues no he hecho el maratón porque no entrené lo suficiente. Entonces, fijarnos objetivos que queremos alcanzar en periodos determinados y contarlos y hacerlos públicos y meterte a ti mismo la presión social de que esos objetivos los tienes que cumplir es una de las cosas que puede ayudar a ahorrar, hacer que el ahorro sea lo más automático posible. Esto que decía Antonio de las aportaciones periódicas está bien, pero si podemos hacerlo al revés, incluso mejor. Si podemos hacer que nuestra nómina entre en una cuenta de ahorro y en lugar de que hacer que nuestra cuenta, o sea, que nuestra nómina entre en la cuenta de gastos y pasar a una cuenta de ahorros lo que me sobre, hacerlo al revés,
que nos vaya a donde ahorramos y que tengamos que sacar de ahí para ir gastando. Eso nos puede ayudar a que al final pues vayamos dejando más porque nos pesa esa necesidad de ir moviendo dinero de donde está por default a donde tengo que moverlo para poder gastarlo, ¿no? Luego otra cosa que podemos hacer es intentar fijarnos recompensas, ¿no? Si consigo este objetivo, ¿cómo me voy a premiar? ¿Vale? Para que esas recompensas de corto plazo que nos genera simplemente consumir, pues la extrapolemos un poco al ahorro. Entonces, ¿cómo podemos autorrecompensarnos? Y a lo mejor autorrecompensarnos no es porque ya llegué al nivel que tengo que llegar para comprarme el coche, sino es, por ejemplo, si me fijo un objetivo de medio plazo, pues irme recompensando y dándome premios de las metas intermedias, ¿no? Recompensas más a corto plazo para sentirme bien sobre cómo voy gestionando, cómo voy acumulando ese ahorro. Luego, en temas de invertir, quizás hay un elemento de, como es una cosa que tengo que hacer activamente, tengo que decidir invertir, establece un momento del tiempo para pensar en tus ahorros y las inversiones. Y quizás el momento es ahora. Termina el webinar, ¿por qué no sentáis 10 minutos a pensar, vale, qué es lo que puedo hacer, qué puedo cambiar de mi forma de gestionar, de ahorrar o de gestionar mis inversiones para mejorar, ¿no? Porque si lo dejamos para mañana, pues nos puede pasar lo mismo que nos pasa cuando decimos, bueno, no, mañana voy al gimnasio, no voy hoy. ¿Vale? Luego simplificar las opciones, intentar, en lugar de pensar en que tengo 500 opciones distintas en las cuales invertir, porque no sé cuántas acciones cotizan en mercado, no sé cuántos bonos hay disponibles, no sé cuántas cuentas de distintos bancos hay, intentar pensar en, vale, cuáles son categorías, ir eligiendo la categoría, después de la categoría pensar en cuál es o sea, como grandes grupos de cosas que puedo hacer, y a partir de ahí decidir el primer grupo, y ahora después dentro de este grupo, pues cómo defino los siguientes pasos para ir simplificando la toma de decisiones y no empezar con hay 20 o 50 opciones distintas de las cuales puedo tirar. Luego, al igual que con el ahorro, pues intentar automatizar la inversión, ¿no? Esto que decía Antonio de cuentas que normalmente ya puedo ir aportando regularmente, en la medida que pueda automatizar la inversión, mejor. O sea, si puedo ir ahorrando y decir, pues por defecto, cada mes tengo una transferencia de un X importe de 10 euros o de lo que sea a mi cuenta de inversión, o a mi ahorro para mi jubilación, o lo que, o sea, lo que decida, ¿no? Que directamente se haga por defecto, que no tenga que activamente hacer algo, porque hacer activamente, pues nos cuesta mucho más que directamente se haga, y en todo caso revertir si hace falta, ¿no? Y luego, otra cosa que nos pasa mucho es que no somos buenos, no somos profesionales en cómo gestionamos las inversiones que hacemos. Y una de las cosas que está demostrado es que, por ejemplo, cuando invertimos en un fondo de inversión, o en una acción en la bolsa, pues tendemos a compararla con el momento en el que invertimos. O sea, nuestro punto de anclaje es decir, bueno, no, invertí 100 euros aquí en este momento, ahora tengo 96, pues estoy perdiendo 4, ¿no? Que es una forma razonable de pensar. Lo que pasa es que eso nos lleva a esperar hasta que valga 100 de vuelta para vender, como mínimo, ¿no? Tendemos a no vender las cosas que están perdiendo y a vender más las cosas que están ganando. Entonces, a decir, bueno, hago el cash hago la recuperación de lo que está ganando, y lo que está perdiendo lo dejo estar ahí a ver si se recupera. Y muchas veces esa no es una decisión correcta. Entonces, si puedo pensar en cuando hago inversiones con más riesgo, cuál es como le llaman en finanzas, el stop loss, cuál es el momento de la pérdida máxima que estoy dispuesto a asumir, y en ese momento lo pierdo. O si estoy haciendo inversiones, en ese momento lo vendo. O si estoy haciendo inversiones de largo plazo, cuál es el plazo que estoy considerando, e intentar no mirarlo todos los días, ¿vale? Porque una de las cosas que nos pasa con inversiones, pero también con el peso, ¿vale? Es que generalmente cuando vamos ganando nos genera algo de satisfacción, pero cuando vamos perdiendo nos genera mucha insatisfacción. Entonces, generalmente cuando las cosas tienen volatilidad, ver cada día la inversión cómo va, pues nos genera más estrés y más insatisfacción que satisfacción, porque los días que vamos perdiendo
nos genera mucho más dolor que la felicidad que nos genera los días que están ganando. Entonces, a lo mejor es, bueno, si vamos a hacer inversiones a medio o largo plazo, pues irlas revisando, pero a lo mejor una vez al mes, una vez cada 2 meses, no irla mirando cada día de cómo va y hasta qué punto voy ganando o voy perdiendo. ¿Vale? Y eso nos puede ayudar a gestionar mejor esas inversiones que vamos haciendo.